La joven que estás viendo en pantalla es Susan Gloria Lyon, conocida cariñosamente como Susie por su familia. Nació el 6 de abril de 1978 en Saratoga Springs, New York. Era la hija menor de Mary y Doug Lyon, quienes ya tenían 2 hijos, Sandy y Steve, antes de su llegada. Creció en Barstow Spa, New York, en un entorno familiar muy amoroso. Desde pequeña se destacaba como estudiante y mostró un interés particular por la tecnología, llegando incluso a ensamblar computadoras. Su carácter amable y carismático la convirtió en una persona muy apreciada por sus familiares y amigos. Sus hermanos y familiares las describen como la querida de la casa, a quien le gustaba pasar las tardes escribiendo poemas en su habitación. Al finalizar sus estudios secundarios, Susan decidió matricularse en la Universidad Estatal de New York, en Oneonta. Después de un año, se transfirió a SUNY Albany para ampliar aún más sus conocimientos y al mismo tiempo estar más cerca de su novio Richard Condon, con quien había desarrollado un vínculo durante su etapa en la escuela secundaria y compartía un amor por la tecnología. Durante su vida universitaria, Susan se comunicaba frecuentemente por correo electrónico y llamadas con su novio y familiares. Además, asumió 2 trabajos para cubrir sus gastos, uno en una empresa de computadoras en Troy y el otro en una tienda Babayes en el centro comercial Crossgate, que estaba ubicado aproximadamente a 3.2 kilómetros al oeste del campus, en el suburbio de Westmere. El 2 de marzo de 1998, Susan tenía programado un examen y luego debía ir a trabajar. Esa mañana cumplió con su examen y regresó a su habitación en la universidad para prepararse para su turno. En su trabajo, sus compañeros sabían que tenía un examen importante ese día y su gerente notó que se mostraba un poco desanimada. Cuando le preguntó sobre el examen, Susan respondió que no le había ido excelente, pero tampoco le había ido mal. Al finalizar su turno, a las 9 de la noche, se dirigió a la estación de autobuses para regresar al campus. Una compañera la vio subirse al autobús por última vez a las 9:20 de la noche. Al día siguiente, Richard notó la falta de comunicación por parte de Susan y decidió llamar a sus padres para asegurarse de que todo estuviera bien. Su madre, al no recibir noticias de su hija, intentó contactarla sin éxito. Esa mañana, el 3 de marzo de 1998, la policía de la Universidad Estatal de New York, en Albany, recibió una llamada de la señora Mary Lyon, quien reportó la desaparición de su hija, indicando que no había sido vista desde las 9:20 de la noche del día anterior y que no había regresado a su habitación. La señora Lyon expresó su preocupación, señalando que este comportamiento no era habitual en Susan. A pesar de su preocupación, la policía del campus le sugirió a la familia que no se alarmaran, dado que era común que los jóvenes se ausentaran sin avisar o se quedaran a dormir en la casa de amigos. Sin embargo, ante la insistencia de la familia, ellos enviaron un oficial a la próxima clase de Susan para verificar su presencia, pero ella nunca apareció. Ese mismo día, los padres de Susan, aún preocupados, revisaron sus estados financieros y descubrieron que había retirado $20 en un cajero automático en Stuart Shop en Albany, alrededor de las 4 de la tarde. Con esa información, se acercaron a la policía del campus, quienes asumieron que Susan podría estar divirtiéndose. El 5 de marzo, Susan tenía clases y un examen programado, pero no se presentó, lo que llevó a las autoridades del campus a notificar a la policía estatal de Albany, dado que era un caso atípico de desaparición de un estudiante. Los señores Lyon, en colaboración con la policía, ofrecieron una recompensa de $15,000 a quien pudiera proporcionar información sobre la desaparición de Susan, y comenzaron a distribuir volantes por la zona en ese mismo día. El banco informó a los Lyon y a la policía que Susan usó su tarjeta para hacer 2 retiros de $20 en diferentes cajeros automáticos el día de su desaparición. Uno ocurrió por la mañana cerca de la parada de autobús de Collins Circle y el otro en el centro comercial, aproximadamente a la hora en la que debería haber llegado a trabajar. Aunque ambos retiros parecían ser realizados por ella, Mary Lyon no podía imaginar por qué Susan habría hecho 2 retiros en un mismo día, considerando que su hija le había mencionado que estaba teniendo problemas financieros.
La policía entrevistó al conductor del autobús, quien recordó haber visto a Susan abordar, pero no recordaba haberla visto bajar en el campo. Sus compañeras de habitación confirmaron que no se escuchó el característico ruido de su llavero, que siempre hacía al entrar. En la revisión de su dormitorio todo permanecía en orden y encontraron parte del dinero en efectivo que había dejado allí. Se investigó a su novio, quien tenía una coartada, ya que estaba jugando en línea en el momento de la desaparición. Un empleado cercano del cajero automático recordó haber visto a una persona con una gorra Nike retirar dinero esa noche. Se realizó un identikit, aunque no se obtuvo más información. 2 meses después de la desaparición de Susan, se encontró su placa de trabajo frente al estacionamiento de visitantes de Sonic, a solo 30 yardas de la parada de autobús de Collins Circle. Debido a su estado, parecía que había estado allí un tiempo, pero no se pudo determinar que hubiera estado allí desde el 2 de marzo. Con el tiempo, las pistas se fueron desvaneciendo y el caso comenzó a enfriarse. En el año 2001, los padres de Susan fundaron la organización sin fines de lucro Hope for the Missing, o Esperanza para los Desaparecidos en español, con el propósito de brindar apoyo a las familias de personas desaparecidas o víctimas de explotación. Uno de los mayores logros de esta fundación fue la aprobación de la Ley de Susan, una legislación federal que otorga mayor protección a los jóvenes adultos entre 18 y 21 años y que fue firmada por el presidente George Bush el 30 de abril de 2003. Además, se estableció el 6 de abril como el Día de las Personas Desaparecidas en New York. En 2008 se cumplieron 10 años de la desaparición de Susan, y Mary y Doug organizaron un evento conmemorativo en su memoria, continuando con las actividades de la fundación. En el año 2010, la familia Lyer fue contactada por la producción IMDb para que participaran en una serie documental sobre desapariciones, compartiendo su experiencia y la importancia de no olvidar a los desaparecidos. La serie fue emitida en el 2012 bajo el nombre Examen Final en la temporada 5, episodio 12, que es donde abordan la desaparición de Susan. En agosto del 2015, Doug Lyer falleció a la edad de 73 años, sin saber qué había ocurrido con su hija. La causa de su muerte no fue divulgada. Mary Lyer ha sido una voz constante en la lucha por la concienciación sobre las desapariciones y actualmente sigue participando en actividades relacionadas con la memoria de su hija, esperando que algún día se resuelva el misterio de su desaparición. A pesar del tiempo transcurrido, su compromiso con la causa de otras familias sigue siendo firme. La policía ha actualizado el retrato de cómo se vería Susan con el paso del tiempo y el caso permanece abierto. Teorías. Existe la teoría del secuestro. Esta teoría propone que Susan pudo haber sido víctima de un secuestro con fines de trata de personas. Sin embargo, es importante señalar que esta hipótesis carece de fundamentos sólidos que la respalden. También se encuentra que su novio pudo haberle hecho algo. Se debe considerar que Susan había expresado en distintas ocasiones a su mamá su descontento con su relación. A pesar de sus intentos de poner fin a la relación, él no se lo tomaba bien, lo que le impedía a ella llevar a cabo su decisión. Cabe destacar que su novio contaba con pruebas que confirmaban que había estado jugando en línea con un amigo durante la noche de la desaparición, un hecho que fue corroborado por la policía, por lo que refuerza su coartada, aunque nunca fue descartado como sospechoso. Otra teoría es que decidió escapar. Algunos sostienen que Susan optó por desaparecer de forma voluntaria, motivadas por problemas personales, el estrés cotidiano o el deseo de iniciar una nueva vida. Un ex compañero de trabajo mencionó que había expresado su intención de huir. Si bien esta teoría puede parecer plausible debido a que se retiró una suma de dinero de su tarjeta de crédito, de la cual solo ella y su novio conocían el PIN, la falta de evidencia concreta que sugiera que estaba realmente planeando una escapada complica esta posibilidad. Además, es fundamental recordar que Susan estaba estudiando la carrera que deseaba
y contaba con múltiples planes para su futuro. A pesar de los esfuerzos por parte de la familia y la policía, a través de diversas búsquedas e investigaciones, el caso de Susan Lyall lamentablemente quedó en un callejón sin salida.